Bien, estimados estudiantes, el tema a tratar hoy es uno que complementa todo lo que hemos ya revisado con anterioridad. Se trata de un organizador gráfico, pero uno en específico. Hoy se hablará de la rueda de atributos. Este también forma parte de la regulación de comprensión textual, ¿sí? En la aplicación que nosotros tenemos gradualmente en nuestra vida cotidiana. Por tanto, ¿sí? Para empezar la clase de hoy, daré a conocer un video, el cual nos contextualiza en un principio lo que significa un una rueda de atributos, ¿sí? Algunas características generales. Luego yo complementaré con el material de apoyo que nosotros tenemos, ¿sí? La relación teórica, una reflexión general, más específica incluso, de algunas particularidades, algunas características esenciales. Y por último, ¿sí? Un ejemplo por medio de un video también de cómo se realiza esta rueda de atributos, complementando así toda la clase en lo que es la parte teórico, metodológica y práctica. Ponemos atención al video para luego detallar cada una de las características de este tipo de organizador gráfico. Bienvenidos, hoy te presento qué es una rueda de atributos y cómo se hace. Comenzamos. La rueda de atributos es también llamada red semántica. La rueda de atributos es un tipo de organizador gráfico, que permite una representación visual del pensamiento analítico, de un conjunto de ideas que se expresan con relación a un objeto, pues invita a profundizar en las características de un tema determinado. Se usa principalmente para ayudar a comprender el tema. Se trata de una técnica activa de aprendizaje que consiste en enumerar los atributos de un objeto, a partir de preguntas guía, escribiendo las respuestas en los círculos conectados alrededor del tema central. ¿Cómo hacer una rueda de atributos? Para hacer una rueda de atributos se debe, en primer lugar, elegir el tema del que vas a tratar. Una vez elegido el tema de estudio se ubica dentro de un círculo, que esté en el centro de una hoja. Posteriormente se va agregando nuevos círculos alrededor, unidos con líneas que salen del círculo central. En ellos se escriben los atributos del tema que vos elegiste. El número de rayos puede variar según el número de atributos que se quieran colocar. Pero, ¿qué colocar en las ruedas situadas en los extremos? Puedes guiarte de preguntas que te faciliten la colocación del contenido. Por ejemplo, si usted eligió el tema de contaminación, las preguntas serían: ¿qué es la contaminación? ¿Cómo afecta al planeta Tierra? ¿Cuáles son los efectos a la salud del ser humano? ¿Cuáles son los efectos negativos que produce a los animales? ¿Cómo se puede prevenir? Las respuestas se colocan en cada círculo. ¿En qué caso se usa una rueda de atributos? Se recomienda su uso cuando se quiere conocer un objeto, o tema, desde diferentes perspectivas. También se utiliza en un grupo de personas para que cada quien coloque su punto de vista. La rueda de atributos es ideal para sintetizar y agrupar los resultados de una lluvia de ideas sobre un tema. Espero que les sirva la información. Hasta pronto. Saludos y mil bendiciones.
Bien, así como hemos visto en el video, ¿sí? La rueda de atributos tiene una singularidad, una particularidad en la que nosotros podemos establecer vínculos de las respuestas sobre un tema determinado a partir de preguntas. La característica esencial de este tipo de organizador gráfico, ¿sí? Nosotros lo podemos emplear en su aplicación. Es decir, la rueda de atributos, a diferencia de otros organizadores gráficos, sea este el mapa conceptual, cuadro sinóptico, este se basa en dar respuesta, ¿sí?, a una serie de interrogantes que se va a plantear a partir de un tema determinado. Con esto, sintetizamos toda esta información que requerimos de este tema en los pequeños círculos, ¿no? Que vienen a ser ya las respuestas o dadas de nosotros de manera sintetizada. Ya no es tanto el contenido como tal, sino algo específico, ¿sí? Una respuesta específica a lo que nosotros tenemos dentro de nuestro tema. Ahora bien, la rueda de atributos, y como nos decía, también es denominado como una red semántica, es decir, una red de conceptos, ¿sí? Viene a ser uno de los organizadores gráficos generalmente más usados o frecuentados en los diversos tipos de áreas académicas. ¿Por qué? Porque su sencillez, ¿sí?, hace que nosotros podamos observar directamente los resultados hacia una serie de interrogantes. Es decir, como conceptos, ¿sí?, nos sirven a nosotros por la sintetización de ese contenido. La información que contiene no es que podemos leerla a una forma de pregunta, ¿sí?, como se lo realiza de hecho, sino más bien tenemos que ir conectando esos conceptos, esas respuestas con el tema. Al momento que nosotros podamos conectar esas ideas con el tema, entonces podremos, ¿sí?, saber cuál es el objetivo al final de ese tipo de gráfico, ¿sí? Como una ventaja visual, corresponde a que nosotros podemos observar rápidamente la serie de significados de ese tema. A diferencia de un cuadro sinóptico, por ejemplo, ¿sí?, que tenemos cada parte del texto que vamos a sintetizar, vamos a resumir, y luego lo separamos por llaves. Este, por el contrario, no tendrá esa secuencia. No podremos nosotros leerlo de una secuencia específica, aunque generalmente la forma de leer este tipo de organizadores es según las manecillas del reloj, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha. Pero no tenemos esta guía en las palabras, estos conectores textuales, ¿sí?, que generalmente utilizamos para ordenar una información, así como lo tenemos en los mapas conceptuales, en los cuadros sinópticos. Aquí ya no. Aquí vamos directamente a esa información y por eso es, ¿sí?, el más usado, más frecuentado, porque es mucho más rápido poner los conceptos que ir poniendo los conceptos y aparte de eso, ir desarrollando, ordenar esa información a partir de conectores. Entonces, no se limita a ese aspecto de ordenanza, sino más bien ya hacia el punto esencial de cualquier tipo de trabajo, en este caso, su material teórico, su material que nos sirve a nosotros como concepto, ¿sí? Por eso es un tipo de organizador gráfico que mayormente se usa en todas las áreas, también como lluvia de ideas. ¿Por qué?
Porque si en un momento decíamos, la construcción de este organizador gráfico, esta rueda de atributos, parte desde las preguntas que tengamos sobre ese tema y solo ponemos las respuestas, básicamente lo que estamos dando es anuncios, ¿sí? Premisas, contenidos simplificados de un tema. Aquella simplificación de esos temas hace que nosotros podamos, hasta cierto punto, ¿sí?, buscar directamente lo que nosotros queramos, porque está dentro de los mismos círculos cada parte específica, cada respuesta específica, cada contenido específico que nos interesa. Otra de las principales características, ¿sí?, del organizador gráfico de la rueda de atributos va a ser el aspecto de lo visual, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma fácil de definir y construir, ¿sí?, conceptos sobre un tema. Es muy fácil, ¿sí?, es muy sencillo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que los elementos o las preguntas bases que nos sirven a nosotros para poder entonces llenar ese recuadro. No tiene, ¿sí?, no tiene conectores que digan o separen sobre qué es lo que deben de hablar o sobre qué pregunta están respondiendo. No, directamente lo hace, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que tenerlo en nuestra mente esas preguntas para entonces ir construyéndolo a partir de aquello. Ahora, como definición, nosotros podemos decir que la rueda de atributos viene a ser una elaboración básica, ¿sí?, de círculos en la que estos círculos contienen una información específica, cuyo objetivo va a ser ¿qué? El expresar visualmente ideas que caracterizan a un tema, ¿sí? A lo que yo me refiero al expresar visualmente esas ideas, yo no quiero responder, yo no quiero ver las preguntas y las respuestas, simplemente quiero, ¿sí?, poder expresar por medio de símbolos, por medio de significados, por medio de imágenes, ¿sí?, todo lo que caracteriza sobre un tema determinado. Y con ello, pues, identificar o que se identifique mi objetivo y mi proceso dentro del mismo, ¿sí? La rueda de atributos, más allá de ver los aspectos más positivos o incluso podría ser también negativos, porque viene a ser a partir de preguntas. Si nosotros planteamos una pregunta de un tema, ¿qué dificultades ha tenido?, viene a ser un aspecto tal vez negativo, ¿sí?, que vaya a corroborar esa información. Ahora, el atributo, nosotros lo tenemos que considerar que se expresa, ¿sí?, por medio de un adjetivo, los adjetivos calificativos en especial, ¿sí? Palabras que describan puntualmente a ese recurso, ese tema, ¿no es cierto? Por eso es empleado en diversas áreas como la educación, la psicología y demás, porque podemos construir varios significados a partir de estos recursos simbólicos, estos recursos que vienen a ser muy atractivos visualmente, que contienen una simplicidad del tema, de las respuestas que nosotros vayamos dando, ¿no es cierto? El uso que nosotros le podemos dar a esta rueda de atributos como organizador gráfico, que viene a ser uno de los más básicos después del cuadro sinóptico, o el más usado que en la escuela también nos han hecho hacer y rehacer un mapa conceptual, ¿sí? Todos estos, la similitud que puede tener es que van con conceptos, ¿sí? Con conceptos.
no es proponer un texto informativo, una información muy vasta y amplia, no, sino más bien con contenidos que me digan específicamente lo que yo quiero saber. La rueda de atributos, ¿sí? No se toma el trabajo del cuadro sinóptico, del cuadro conceptual, de poner estos separadores o conectores textuales que vienen a ser una ayuda para leer el material, la forma o el orden que debemos de leer. La rueda de atributos, no, puesto que parte de preguntas que a veces, que sí, están conectadas en el mismo tema, pero no profundizan sobre el aspecto general de ese tema que están tratando, ¿cierto? Entonces viene a ser ¿qué? Un recurso altamente necesario para compartir conceptos e ideas directamente, sin tener esos elementos que nos ayuden a entender ese tipo de tema. Ahora, ¿cómo se dibuja un círculo de atributos? En un principio, ¿sí? Como nos decía en el video, damos un círculo en el medio, ¿sí? Que va a ser nuestro tema, y alrededor más círculos en donde podremos poner nuestra respuesta a las preguntas que nos hagamos sobre el tema luego de haber leído un tipo de texto. Yo no puedo escribir nada que yo no sepa. Yo no puedo escribir nada de lo que yo no haya leído antes, algo por lo menos. ¿No es cierto? Si les dijo que la definición de la rueda de atributos viene a ser una expresión visual, ¿sí? Una expresión visual en donde podemos deslumbrar a la gente con el contenido, ¿sí? Que nos quiere dar ese tipo de organizador gráfico. Ahora, es fácil, como les decía, que la rueda de atributos viene a ser la estructura general, un círculo en la mitad que viene a ser el tema y círculos que la rodean que están conectados entre sí, pero que llevarán algo específico, algo esencial en su aplicación, ¿sí? Entonces, en cada uno de los círculos que tengamos alrededor, ¿sí? Del círculo principal, va a variar esta información entre ellos. ¿Por qué va a variar esta información entre ellos? Porque van a ser a partir de preguntas. No significa que deba yo de leerlo con una secuencia, ¿sí? Ya no es un texto cronológico como habíamos visto anteriormente. No, viene a ser ya un texto tal vez que nosotros debemos de sintetizar. Esa síntesis, ¿sí? Nos lleva a hacer algo muy distinto a los demás en respecto a los organizadores gráficos, ¿sí? Porque aquí ya no ponemos ninguna clase de ejemplos mayoritariamente, ni tampoco de algunas aseveraciones que podemos realizar durante la aplicación de algunos organizadores gráficos, ¿no? Yo pongo el ejemplo, el mapa conceptual y el cuadro sinóptico como los más usados, no más, ¿sí? Pero esta diferencia de ellos mantiene esta facilidad al momento de realizarlo, ¿sí? Porque no ha cambiado durante los años, tal vez con formas, con figuras, con reyes muñecos que están ahí como sticker, etcétera, ¿sí? Esa es la única interacción que se ha tenido actualmente, ¿no? Entonces, realizar aquello de un organizador gráfico que más allá de dar esos contenidos, esos conceptos, dar algo sintetizado, pero sin que tener una información organizada, es decir, sin tener esos conectores textuales que tenemos en los mapas consultores o cuadros sinópticos y de ahí directamente las respuestas, es creado sumamente necesario para también una forma de estudiar algunos contenidos. Es decir, anotamos lo más importante, lo más relevante en esos círculos y nos deben entrar en esos círculos, ¿no? Con eso vamos a elaborar, ¿sí? Una gráfica que me sirva a mí para estudiar y también sirva al resto de información pertinente teórica. Al no tener una información completa teórica, debo de que las preguntas, ¿sí? Deben de ser respondidas de una manera sintetizada, es decir, lo más específico, ¿sí? Hay preguntas que yo me puedo hacer, ¿por qué causa tal cosa? Bueno, puede ser por muchos factores, pero sintetizar aquello del por qué es muy benéfico, ¿sí? Es muy benéfico porque voy a poner los apuntes más necesarios. Ya no es tomar resumen, ya no es dar una síntesis de algún texto, sino más bien que todo eso que haya
llame la atención, ¿sí? La rueda de atributos, para que fomente, ¿sí? En las personas que queramos visualizar más de ese contenido. Ahora, ¿para qué nosotros utilizamos una rueda de atributos? Yo le decía, para representar algún tema, situación, objeto y proceso, ¿sí? En base a un tema que nosotros tenemos que responder las diversas preguntas sobre ese problema que nos rodea, ¿sí? Y sus propiedades. Si son idóneas para graficar, los personajes, por la naturaleza, el estilo gráfico, construcción del grupo, etcétera, ¿sí? Todo esto viene a ser propios de una rueda de atributos, porque luego, vuelvo y repito, lo que plantea es dar a conocer estos conceptos generales, esos conceptos más esenciales que uno debe de tener asimilados para con el tema que se vaya a desarrollar. Si no, pues no se puede desarrollar tampoco aquello como sociedad, en el sentido de dar un mayor número de información, ¿sí? Que esté sintetizada en una información específica para que otras personas puedan tomar ese material y estudiarlo, analizarlo, contraponerlo. Ahora, como les decía, ¿no? ¿Qué características, ¿sí? Tiene la rueda de atributos? Ahí tenemos nuestra imagen, ¿sí? Tenemos nuestra imagen. La principal naturaleza de este tipo de gráfica, de este tipo de organizador gráfico, ¿sí? Es que va a ser redondo, según, obviamente, los círculos que le vayan rodeando, ¿sí? En toda la circunferencia. Como les decía también al principio del video y también reiteraba yo, los círculos que están alrededor del tema se conectan, ¿sí? Se conectan en sí, ¿sí? Para, obviamente, describir una órbita y generalmente, como están hablando del tema en general, cada uno de los círculos responde a una pregunta diferente, es decir, responde a una situación diferente sobre ese tema. Es a veces fundamental proponer, ¿sí? Una serie de círculos y serie de colores en esos círculos. ¿Para qué? Para ir diferenciando cada uno de estos aspectos, porque recordemos que cada uno de los círculos viene a ser una respuesta a las preguntas que tengamos sobre ese tema en específico, ¿no es cierto? Si las preguntas son respondidas y aclaradas totalmente en los circulitos, ¿sí? Yo diré que es un texto preciso, es un organizador preciso que toma lo más relevante de ese tema y lo plasma. Aquí ya no es, como les decía, en un mapa conceptual, por ejemplo, vamos a dar conceptos, sin importar qué o cuál situación haya que nosotros nos desprendamos de ese momento, de la contemplación teórica al momento de realizar un mapa conceptual. No, ya en la rueda de atributos ponemos lo más sintetizado, el punto más clave. Si no, no cumpliría su objetivo, no cumpliría con sus características, ese llamativo de poder hacer que las personas puedan estudiar mayormente a partir de esos temas, porque ya tienen un sustento teórico, un material específico, ¿sí? Claro, que no se da la vuelta, es que no me da tanto material teórico, ¿sí? En una palabra, en una frase, yo puedo ir respondiendo cada pregunta y esa cada pregunta me va a servir a mí para realizar, ¿cierto? Pero yo como lector, yo no voy a ver esas preguntas, no tengo conectores que me vayan guiando. Es decir, tengo que poner una información tal que al momento que una persona no haya leído el texto que yo he leído, pueda, ¿sí? Tomar a consideración lo que uno esté diciendo en ese cuadro, porque viene a ser un cuadro sintetizado. Asimismo, ¿sí? Asimismo, nosotros podemos considerar a este tipo de organizador, este tipo de cuadro, como un cuadro sencillo, que ponemos lo más específico, lo más especial sobre un tema determinado, ¿cierto? Pero también, ¿sí? Que suele ser también confundido con otro tipo de organizador gráfico que también tiene un cierto parecido, que es el mapa mental, mapa de conceptos o la cadena de secuencia.
¿sí? Generalmente lo dije, un mapa semántico, ¿no? Es un mapa de conceptos, una imagen, de, de relaciones conceptuales. Pero no siempre es así, ¿no es cierto? Este organizador gráfico, nosotros tenemos no solamente conceptos largos y extensos sobre un tema determinado, sino que tenemos algo específico, lo más puntual, algo que verdaderamente me va a mí a decir que ese tema, ¿sí?, es de tal o cual manera. Ya usamos generalmente adjetivos para que estos conceptos y contenidos sean mucho más eh, factibles para todos, ¿no es cierto? A diferencia de lo que es un mapa mental. Un mapa mental, en cambio, es una representación gráfica que yo tengo del contenido que yo tengo asimilado en un organizador. ¿Sí? Como yo veo ese tema, como yo lo estudio, como yo lo entiendo, lo pongo en el mapa mental. El mapa mental es mucho más individual incluso. ¿Sí? La rueda de atributos, no tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debo poner una información que todos, que sea universal, en la que todos puedan apreciar y puedan identificar la globalidad, es decir, una comprensión global del texto que están viendo, es decir, de la rueda de atributos. A partir de esto, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas que yo debo de darme o decir para establecer una relación coherente, ¿sí?, con el tema principal? Las preguntas bases, ¿sí?, de todo proceso de comunicación. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿No es cierto? Si hablamos de una persona, de un grupo de personas, tenemos que decir quiénes son. Entonces pondremos, son un grupo, se me ocurre, ¿no? Vamos a hablar de un grupo de música folclórica, ¿sí? Pondré el nombre de la agrupación y en base a esa pregunta, que yo mismo me hago, quiénes son, pondré un grupo folclórico de la época, yo qué sé, de los 70, que habla sobre temas indigenistas. Se me ocurre, por ejemplo, ¿cierto? Voy a dar un concepto muy simplificado, muy simple, muy sencillo, que entra en un círculo básicamente, ¿no es cierto? Estoy dando esos conceptos, pero aparte de eso estoy dando los atributos de ese tema. ¿Qué atributos tiene? ¿Qué me puede llamar la atención? ¿Qué es lo necesario de ese tema? ¿No es cierto? ¿Qué? ¿Cómo? Si es algún tipo de situación en la que esté explicando alguna situación tal vez histórica, si debemos de saber cómo ha sucedido, a partir de qué. Y eso nosotros lo podemos poner en la rueda de atributos, en cada circulito el por qué, para qué, de dónde nace, ¿sí? ¿Por qué esto y por qué el otro? Una vez visto esto, que vienen a ser las características que nosotros tenemos para un organizador gráfico, ¿sí? Los organizadores gráficos hay una infinidad de ellos y usamos mayormente un cuadro, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico y demás, pero esto, o tal vez lo hacemos, ¿sí? Eh, esporádicamente, sin pensarlo, ¿sí? Pero no conocemos cómo verdaderamente debe de desarrollarse. No es simplemente que yo hago el tema principal y en cada circuito voy a poner lo que a mí me dé la gana, lo que yo crea que está correcto. No, se realiza a partir de preguntas. ¿Qué quiero yo conocer? ¿Qué he conocido sobre ese texto? ¿Qué me puede aportar a partir de? Y con eso entonces yo puedo comprender, porque esas preguntas que vienen a ser las premisas para hacer, ¿sí?, esa actividad, también puede ser usado para reflexionar sobre la misma, ¿sí? En lo que estamos verdaderamente elaborando ese tipo de material. En este caso, un organizador gráfico que va a ser de, eh, por medio de círculos, ¿no? Para eso veamos el último video, el cual ya nos da un ejemplo de cómo se debe de desarrollar este tipo de organizador gráfico. Para ello vamos a seguir estos sencillos pasos. En primera medida debemos seleccionar el tema de estudio, el tema el cual vamos a analizar.
en esta oportunidad yo realizaré una rueda de atributos acerca de Simón Bolívar. Es por ello que iniciaré colocando un objeto, en este caso es un círculo. Tú puedes escoger un cuadrado, un óvalo, la figura que tú desees. Vamos a ubicarla en el centro y vamos a escribir la temática. En este caso, Simón Bolívar. En esto consiste nuestro primer paso, el cual ya está completado. Vamos a nuestro segundo paso, que consiste en poner más objetos, en este caso más círculos, alrededor del principal. Entonces, comenzaré posicionando este círculo y allí podré escribir algún dato acerca de Simón Bolívar, como quién fue él. También puedo colocar otro círculo donde hable sobre qué hizo Simón Bolívar. Otro círculo acerca de cómo lo hizo. También podré hablar sobre cuándo lo hizo, dónde lo hizo y por qué lo hizo. Estas son algunas preguntas orientadoras que te permitirán analizar mejor la temática con la cual estás trabajando para tu rueda de atributos. Asimismo, es importante que los objetos, en este caso los círculos, sean equidistantes. En este momento los estoy posicionando para que queden lo más equidistante posibles. Una vez que tengo consignada la información en cada uno de los objetos, podré conectar nuestro concepto principal con los atributos, los cuales constituyen la temática. Y esa unión la podré realizar a través de flechas. Así que comenzaré a poner flechas en cada uno de los objetos, con el fin de mostrar al lector cuáles son aquellos aspectos, aquellos atributos, como el mismo nombre de la herramienta lo indica, los atributos que posee esta temática, en este caso este personaje, como lo es Simón Bolívar. Hemos finalizado. Espero que te haya gustado la herramienta, que puedas ponerla en práctica. ¿Sí? Para finiquitar. En este ejemplo que nos da, en este video, ¿sí? Ponemos las preguntas base en cada uno de los círculos. Pero nosotros, ¿sí? Como les decía, no es que vamos a dejar ahí esas preguntas, porque al final van a ser nuestra base, nuestra guía. Nosotros ponemos ya las respuestas. Podemos iniciar, si hacemos en computadora, por ejemplo, iniciar, ¿sí? Poniendo las preguntas como está aquí. Y luego a cada una de las preguntas ir respondiéndolas directamente. Y voy borrando cada una de esas preguntas. ¿Por qué? Porque me van a direccionar sobre lo que tengo que decir sobre esa persona específica, en este caso Simón Bolívar, o cosa, o lugar, o fecha, diferente de lo que vaya yo a hablar, el tema que vaya a hablar en general, y voy complementando, voy completando aquello, ¿sí? Voy dando las respuestas sobre el tema, ¿sí? El tema lo tengo propuesto a la mitad de todos los círculos, y las preguntas sobre ese tema, o lo que yo quiera saber de ese tema, o lo más importante de ese tema, va a ir en cada uno de los círculos. Y le voy dando ya las respuestas.